Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Le quiero contar al oído de Mar algo que los medios de comunicación no han destacado como conviene, ni le han dado la significación y la importancia que tiene, y la tiene mayúscula. Fue asesinado Hassan Sayad, de la fuerza Quds de Irán. ¿De qué se trata? De una fuerza terrorista. ¿Qué estaba haciendo Sayad? ¿Por qué fue Sayad? ¿Por qué fue asesinado? Estaba preparando con sus secuaces, con la gente que lo acompaña, con la gente que recibe sus dádivas y también sus amenazas en muchas partes de América, atentados, especialmente contra los empresarios. Hassan Sayad iba a matar empresarios en muchas partes, entre otras en Colombia. Les repito, en Colombia. Empresarios que no quieren tomar posición, empresarios que no se quieren defender, empresarios que están ahí a la deriva y que las olas me traigan y las olas me lleven y después veo qué hago con Gustavo Petro. No, señores, estos amigos de Petro, estos de Irán, estaban organizándose para matar empresarios en Colombia. Empresarios y seguramente pues más gente, la que ellos consideran que pueden favorecer lo que el empresario significa. El detestado capitalista, que es la síntesis de un proceso que tiene que terminar con la antítesis, que es la lucha de clases, que se expresa en asesinatos como los que iba a cometer Hassan Sayad. Tómenlo presente, Demar. Esto es una noticia de extraordinaria significación y parece que no se habla de ella. Era el hombre de la fuerza Quds de Irán, que iba a matar empresarios en muchas partes, Colombia incluida. ¿Cómo le parece? Pues, doctor Fernando, sí, lo veo reconfirmado en Noticias del Mundo, donde se habla de la red que tenía este sujeto en cabeza, que planeaba lanzar ataques en Colombia, Azerbaiyán, Estados Unidos, Bulgaria, África y otros lugares. Los miembros senior de esa red son miembros de Basik Abolaz al-Sidef y de Mohammad Hussein Shamohari, quienes son responsables de actividades del resto de miembros de una red iraní. Todo esto se va conociendo en momentos en que, claro, la noticia es que fue dado de baja. Y ya dicen algunos que es uno de los planes de esta red es el asesinato, claro, de empresarios, y que esto quedó expuesto en una operación del Servicio de Seguridad colombiano en el que se interrogó a 2 delincuentes que tenían la tarea de asesinar a empresarios en Colombia. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Y ha sido dado de baja Hassan Sayad, de la fuerza Quds de Irán. Preparativos, dar golpes de mano, es decir, cometer asesinatos en distintos lugares. Colombia en primerísimo lugar. Señores empresarios, abran los ojos. Colombianos están atentando contra nosotros. Desde Irán. Eso está muy lejos, ¿no es cierto? No está muy lejos. Están aquí, metidos en América a través de Venezuela. Esa es la verdad. Hassan Sayad ha sido asesinado, quién sabe quién quede, y si ese que queda tiene los arrestos y la condición y la preparación que tenía Sayad para cometer estos delitos. De manera que no es que digamos las cosas quedaron al otro lado, ya no va a pasar nada, puede pasar y mucho. Muy bien. De la mayor gravedad. Bueno, de la mayor gravedad, de la mayor importancia, y no hemos tratado el tema, porque los grandes temas nacionales no se tratan, y esto en vísperas electorales, 1, 2 o 3 asesinatos selectivos, y la cuestión electoral se pondría muy compleja en el país. Hassan Sayad fue muerto de la fuerza Quds de Irán, que preparaba atentados terroristas en distintos lugares, Colombia incluida. Bueno, Demar,
¿Que hay relación del gobierno español con Indra? Pues claro que sí. Indra es el brazo electoral armado que tiene la izquierda radical que se expresa en España, pues nada menos con el presidente del gobierno español. Cuéntenos. Pues muy bien, Pedro Sánchez Pérez Castejón fue secretario general del PSOE, líder de la oposición y candidato a la presidencia del gobierno entre el 2014 y el 2016. También fue diputado, pero es un hombre que evidentemente tiene marcada tendencia de izquierdas. Hoy, al revisar la estructura accionaria de Indra, que procede de su página web, encontramos que en un 18,7% Indra pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI, que pertenecen obviamente al gobierno español, mediante el Ministerio de Hacienda. De allí la relación que existe entre el candidato Gustavo Petro, los miembros de ese gobierno y la reunión que sostuvo Gustavo Petro en el mes de febrero con miembros de Indra en España. Recuerde usted, entre el 2 y el 4 de febrero se llevó a cabo esa reunión que fue denunciada, entre otros, por Gustavo Rugeles a través del portal El Expediente. Para los que siguen negando que existe alguna relación o por lo menos cercanía entre el gobierno de Pedro Sánchez, Petro, Indra, que son parte de todo de este trabajo internacional que ha venido haciendo el señor Petro. No cabe ninguna duda, y es que esa Indra tiene contratos en Colombia como los tiene Thomas Gregg. Thomas Gregg de los Bautista y de Juan Manuel Santos. Eso sí, Juan Manuel Santos renunció a ser miembro de la junta directiva de Thomas Gregg en el momento en que iba a ser nombrado ministro de Defensa por el presidente Álvaro Uribe. Entonces seguramente Uribe no sabía de su vinculación con Thomas Gregg. Lo cierto es que lo nombró y después lo hizo presidente de la República y fue traicionado por él el mismo día de la posesión. Yo no he visto una traición más rápida que esa. Cuando yo escuchaba a los intervinientes en el proceso de toma de posesión del presidente, me decía, ¿esto qué es lo que está ocurriendo? ¿Esto qué es lo que está ocurriendo? ¿Se acuerda el discurso de Armando Benedetti? Pero claro, bueno, doctor Fernando. Bueno, muy bien. Y es que fue inmediato porque el primer acto del gobierno de Juan Manuel Santos fue invitar a Hugo Chávez a la posesión de su mandato. Bueno, el presidente Uribe no dejó que Hugo Chávez viniera, ¿no? Dijo, sí. Claro, pero si Juan Manuel Santos Hugo Chávez trata de intervenir, la Fuerza Aérea Colombiana lo intercepta. Entonces Hugo Chávez no vino a la posesión de este personaje. Pero traicionó al presidente Uribe el mismo día de su posesión, el mismo día, no esperó al día siguiente ni a la semana siguiente, no, lo traicionó ese mismo día. El discurso de este señor Benedetti es un discurso para la historia. Yo decía, ¿esto qué es? Y el presidente Uribe ahí oyendo, porque lo invitaron a que escuchara y a que presenciara el acto de la traición de la que fue víctima. Y bueno, es que ya Santos había dicho, esto sería en el mes de julio, el 11 de julio del 2010, llamó a Hugo Chávez mi nuevo mejor amigo. ¿Recuerda usted? Aparte de esa traición evidente, el 11 de julio le llamaba mi mejor amigo a Hugo Chávez. Esta era parte de esa enorme traición donde pues nadie veía que el gobierno colombiano se fuera a reconciliar o cuando menos a darse la mano con Hugo Chávez. Bueno, ¿y qué dijo el presidente del Grupo Bolívar, Miguel Cortés, sobre estas elecciones? Pues muy bien, doctor Fernando, sorprendió realmente el fin de semana un video que circuló profusamente en las redes sociales y en los sistemas de WhatsApp, donde el presidente del Grupo Bolívar hace un llamado a la ciudadanía para que sepan o por lo menos reflexionen muy bien su voto de cara a estas elecciones presidenciales. Escuchemos un poco de lo que fue esa intervención. Bueno, mientras la preparan, doctor Fernando. Bueno, debía estar preparada, ¿no?
debía estar sí. preparada. El presidente Es del bien Grupo importante Bolívar, pues cuéntenos, ya que no lo podemos oír, cuéntenos usted qué fue lo que dijo de mal. Pues doctor Fernando, el llamado que hace la familia para que se elija una persona que no traiga los odios, que no exacerbe los ánimos, que no signifique entregarle el país a un punto donde no habrá retorno. Pero definitivamente qué importante sería poder escuchar este audio, doctor Fernando. Punto de no retorno. Recuerden, por Dios, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Chile, la Chile de Allende. Recuerden cuál fue el punto de retorno de la Chile de Allende. Argentina, todos estos países. Bolivia. ¿Ya tenemos al doctor Cortés? No, Ya no lo tenemos. a presentar. Bueno, sigamos adelante con nuestros temas. Ya a propósito, ya empezaron las elecciones en 67 países. Al registrador definitivamente no lo pasó nada, nadie lo suspendió, nadie intervino, y esta es la hora en que no sabemos cómo queda conformado el Parlamento colombiano. No tenemos ni idea, porque todo depende de la asignación final que se haga de un número de votos comprendido entre 500.000 y 1.000.000 de votos, lo suficiente para cambiar la orientación del sistema parlamentario, ¿no? Y es que, doctor Fernando, ellos saben que se han tomado el tiempo necesario para poder hacer ese escrutinio, que tiene como fecha límite el 20 de junio, junio con N, cuando deben darse a conocer cómo quedó conformado el Congreso de la República. En el tema de la Cámara de Representantes ya eso quedó establecido, eso ya hace más de un mes quedó finiquitado. Lo que falta por establecerse es cómo va a quedar el tema de las curules en el Senado. Y es que con ese sorpresivo aumento de votos que nunca aparecieron, que fueron los que dijo el registrador, 1.000.000 de votos, pues las cosas pueden cambiar sustancialmente. Algunos dicen que el pacto histórico quedaría en últimas con 21 curules, después de que en el preconteo había aparecido con 19. Bueno, ya ese preconteo, en fin, ya sabemos lo que pasó en esas elecciones del 13 de marzo, lo que no se hizo, la actuación del registrador, que no ha sido suficientemente examinada. En este momento hay procesos en contra de él, de Mar. ¿En contra del registrador, me pregunta? Sí, en contra del registrador, sí, señor. Sí. Hay una investigación disciplinaria en la Procuraduría, lo que hay unas denuncias en contra del señor registrador ante la Fiscalía, pero ninguna de esas tiene ninguna desarrollo más allá de que se presentaron denuncias, pero no hay nada más alrededor de ello. Bueno, no hay nada. Y no, realmente, y no va a pasar nada porque entonces, doctor Fernando, ya sacaron la tesis. El principal defensor, obviamente, del señor registrador es Gustavo Petro, que el fin de semana salió con una especie que a todos aterra, y es que él dice que va a haber un fraude, que se va a cometer el fraude, que hace un llamado inmediato a Sergio Fajardo, a Rodolfo Hernández, para poder hablar. Y hace el llamado, pero lo mismo de Petro, lo mismo de siempre, habla y habla, pero no tiene una prueba de nada de lo que está diciendo. Entonces, evidentemente, inclusive hasta el expresidente Andrés Pastrana le respondió a través de Twitter, le dijo, reunámonos cuanto antes, lo que usted está diciendo es demasiado grave y tenemos que sentarnos todos en una mesa para poder conversar de qué irregularidades estamos hablando. Evidentemente, Gustavo Petro no volvió a aparecer, no volvió a decir nada al respecto del supuesto fraude, y es que para él el fraude estaba cocinado en la medida en que retiraran al registrador de su cargo, que lo suspendieran o lo apartaran y nombraran un registrador ad hoc. Eso fue lo que se planteó el fin de semana. Hizo un llamado a Sergio Fajardo, hizo un llamado a Rodolfo Hernández, pero la cosa con Rodolfo Hernández por lo menos no salió bien, porque decidió el día de ayer atacarlo en tarima y más o menos insinuar que algunos candidatos que son ricos son corruptos. Evidentemente, quien ha dicho que tiene todas las formas para poder hacer campaña ha sido Rodolfo Hernández, de quien se dice tiene algunos millones de dólares y que no tendría problema en gastárselos en una campaña, y por eso mismo se presentaba como candidato presidencial. Lo de Sergio Fajardo pues resultó dramático, porque recuerde usted el maltrato que ha recibido Sergio Fajardo por parte de la campaña de Gustavo Petro. El caso es que ninguno de los dos se reunió con Petro como Petro lo intentó hacer, con la excusa de un posible fraude en las elecciones del 29 de mayo. Pero la convocatoria no fue para este lunes, para hoy.
fue para hoy, pero el fin de semana, el domingo no hubo nada. No hubo más que un cruce de mensajes a través de redes sociales entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Entre otras cosas, Rodolfo Hernández le contestó a Gustavo Petro con 3 puntos. La primera, me escribió lo siguiente: Gustavo, primero, el fuego no se apaga con gasolina. 2, es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3, soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas. Esta fue la respuesta que le dio Rodolfo Hernández a la invitación que le había hecho unas horas antes Gustavo Petro. Bueno, y eso tiene una auditoría. ¿Y qué pasa con esa auditoría? ¿Qué ha dicho sobre ella la senadora más valiente, la más valerosa, la más prestante de todas las senadoras del Centro Democrático? Nada menos, pues... La senadora María Fernanda Cabal. En las últimas horas, doctor Fernando, la senadora María Fernanda Cabal denunció que, de acuerdo con fuentes que le llegaron a ella desde el exterior, la auditoría internacional del software para las elecciones presidenciales del 29 de mayo quedó en manos de una empresa que se llama Datasys Group. Es una empresa sin experiencia en lo que es el contrato que firmó con Colombia y que fue sancionada por incumplimiento en Honduras, donde ha trabajado. Además, la senadora María Fernanda Cabal dio a conocer el perfil del costarricense Denis Cascante Hernández, quien funge como coordinador de una misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales para el 2022 y que estaría en Colombia ejerciendo pues parte de su trabajo. Lo grave que denuncia la senadora Cabal es que este señor Cascante Hernández en el 2013 fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito por hechos relacionados con una empresa de tecnología que tenía unos 18 contratos con el Tribunal Electoral de Costa Rica, entidad para la que laboró. Y aparece pues la noticia, por ejemplo en La Nación, aparece como la Fiscalía pidió separar del cargo al jefe de tecnología del Tribunal Superior Electoral en ese país. Pero además se denuncia como hacen parte, que el señor Hernández hace parte, Cascante Hernández, hace parte del CAPEL. Es un centro de asesoría y promoción electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con tendencia de izquierda. Pero además, como si existe una relación entre Thomas Gregg & Sons y el señor Cascante Hernández, quien hace parte pues de una manera muy sofisticada de quedarse con los contratos, porque inclusive, claro, en Costa Rica, en Honduras, intentaron también a través de Thomas Gregg llegar para las elecciones en ese país. El caso es que hay toda una relación que existe entre Thomas Gregg, Indra, ahora el CAPEL, que vienen a auditar las elecciones, pero lo grave es que la empresa que fue seleccionada en Colombia para que auditara las elecciones presidenciales, el software del escrutinio, fue sancionada en Honduras por incumplir con un contrato de trabajo. Y en su perfil no existe evidencia que indique que esa empresa tuviera experiencia en el tema de auditoría para unas elecciones presidenciales. Y eso es pues lo que se ha contratado. Recuerde usted que no hace mucho la firma Dermalog no aceptó hacer la auditoría internacional del software en Colombia cuando faltaban solamente unos pocos días para ir a las elecciones. Muy bien, queridos amigos, en un minuto estaremos con Carlos Augusto Chacón, experto en temas de seguridad, director académico del Instituto de Ciencia Política, pero mientras tanto les recordábamos que hablábamos con ustedes al oído. Al oído.